Bien, pues vamos con Thoreau, vamos con la desobediencia civil. El asunto es que los anarquistas no necesitamos un partido, no necesitamos un sindicato, no necesitamos una asociación, no necesitamos que toda la sociedad sea anarquista, no necesitamos cambiar el mundo, necesitamos que nos dejen en paz, esencialmente. Y tenemos en Henry David Thoreau pues a un gran representante. Tampoco necesitamos un líder, porque el anarquismo verdadero es, que es lo mismo que el individualismo, por otra parte, es una cuestión moral, personal, no es una cuestión de organización política, no es una cuestión de teoría, pero nos ayuda a ver que hay alguien que ha sido recordado, un texto y entre otros pues quizás sea el más famoso, el, la desobediencia civil, o sea, es el tratado de la desobediencia civil o como se llama en inglés, el On the Duty of Civil Disobedience, 1849, título original Resistance to Civil Government. Vamos a leerlo y vamos a comentarlo mientras lo leemos. Thoreau, discípulo, vivía en su casa de Ralph Waldo Emerson en Concord, Massachusetts, en 1840. En un momento se va a vivir al bosque y está la famosa obra Walden o La vida en el bosque, que se publica un poco después de esto. Entonces, mientras en Europa hemos estado en este canal, pues viendo lo que estaba pasando, es como Europa es tomada por gente que quiere destruir el mundo, por psicópatas, sádicos, triada oscura y todo lo demás, gente realmente que debería estar, que nunca debería haber sido ni famosa, ni recordada, ni nada, porque solo hicieron el mal, que es lo que querían hacer, por cierto. Y esto incluye a Bakunin, incluye a Marx, y luego gente que, bueno, pues mucha gente que se dejó llevar por esta especie de epidemia psicosomática, eh, psicopática que sucedió en Europa y que también afectó a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos estaba pasando otra cosa. En Estados Unidos se lleva bien el individualismo, la libertad y el tratar de establecer cómo debía ser una sociedad de modo que todos se respetaran entre sí. Es, digamos, el origen de los Estados Unidos antes incluso de su independencia y luego reflejado en ella. Vamos, por tanto, sin tardar más, acepto de todo corazón la máxima: el mejor gobierno es el que menos gobierna, y me gustaría verla aplicada de una manera más sencilla y sistemática. Llevada hasta sus últimas consecuencias, conduciría a esta otra, en la que también creo: el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Cuando los hombres estén preparados para ello, este será el tipo de gobierno que tendrán. Un gobierno no es, en el mejor de los casos, más que un vehículo. Pero la mayoría de los gobiernos se convierten con frecuencia en un inconveniente y todos han resultado serlo en algún momento. Empieza fuerte, ¿eh? El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar. Esta es la definición de cualquier forma de anarquismo, realmente, ¿no? Eh, lo que cree alguien que no... Bueno, las objeciones que se han planteado a la idea de un ejército permanente, que son varias y de peso y merecen prevalecer, podrían también dirigirse contra la idea de un gobierno establecido. El ejército permanente es tan solo un brazo de ese gobierno. El propio gobierno, que no es más que el medio que el pueblo ha elegido para ejercer su voluntad, está sujeto igualmente al abuso y a la perversión antes de que el pueblo tenga ocasión de intervenir a través suyo. Basta reparar en la actual guerra con México, obra de un pequeño
grupo de personas que se valen del gobierno establecido como de una herramienta, a pesar de que el pueblo no habría jamás aprobado la medida. Mm, este discurso de la desobediencia civil está centrado en un par de temas. Uno es la guerra contra México, que está teniendo lugar en ese momento, que ha sido impulsada por estos esclavistas de Texas que habían ido ocupando territorio y quieren tomarlo para crear un nuevo estado esclavista. Así es como lo interpretan, por lo menos en Massachusetts, en Boston, donde está los abolicionistas, la gente que quiere acabar con la esclavitud, ¿no? Y esto es una razón para oponerse al Estado, ¿no? A esta guerra. Y luego está el mismo tema de la esclavitud. Estos son temas centrales aquí. Este gobierno estadounidense, estamos a 10 años de que comience la guerra de secesión del sur, del norte, ¿no? Por el tema de la esclavitud. Este gobierno estadounidense, ¿qué es sino una tradición, es verdad que muy reciente, que lucha por proyectarse intacta hacia la posteridad, a pesar de que cada instante pierda parte de su integridad? No tiene la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre, ya que un solo hombre puede doblegarlo a su antojo. Para el pueblo mismo es una especie de fusil de madera. Sin embargo, no deja de ser por ello menos necesario. El pueblo requiere de alguna maquinaria complicada y oír el estruendo que produce para satisfacer así la idea que tienen del gobierno. De esta forma los gobiernos demuestran la facilidad con que puede engañarse a los hombres en su propio beneficio. Esto es excelente, hay que reconocerlo. Tan es así que este gobierno jamás ha promovido por sí mismo ninguna empresa, a no ser por cierta urgencia con la que se aparte de su misión. No es él quien hace que este país sea libre. Estas son unas frases míticas. No es el Estado, no es el gobierno de Estados Unidos quien hace que este país sea libre. No es él quien coloniza el oeste. No es él quien educa. Hasta ahora es el carácter del propio pueblo estadounidense el que ha conquistado todos sus logros, y hubiera conseguido muchos más de no ser porque el gobierno se ha interpuesto varias veces en su camino. Y es que el gobierno es un mero vehículo que los hombres se alegrarían de poder utilizar para vivir en paz. Y como ya hemos dicho, mientras más útil sea ese vehículo, menos interfiere en la vida de los gobernantes. Si no fuera porque el comercio y los negocios parecen estar hechos de goma, nunca conseguirían saltar los obstáculos que los legisladores les imponen sin cesar. Y si tuviéramos que juzgar a estos hombres únicamente por las consecuencias de sus actos y no por sus intenciones, esos legisladores, los políticos, merecerían un castigo y un trato análogo al que reciben esos delincuentes que obstruyen las vías de ferrocarril. Obstruyen las vías del ferrocarril para detener el tren, como sabemos, y robar a los que van dentro. Eso es justamente lo que hacen. Estos son verdades como puños. Esto es indiscutible, y si alguien lo discute es porque tiene algo que ganar con estos delincuentes que obstruyen las vías del ferrocarril. Pero para hablar con sentido práctico y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se autodenominan hombres sin gobierno, lo que propongo no es que desaparezca el gobierno inmediatamente, sino que se establezca un mejor gobierno de inmediato. Dejemos que cada hombre declare qué tipo de gobierno sería merecedor de su respeto, y así se daría un primer paso en su consecución. Después de todo, la verdadera razón de que cuando el poder está en manos del pueblo se permita a la mayoría gobernar y seguir en el poder durante un largo periodo de tiempo no es porque sea más probable que esa mayoría posea la verdad, ni porque la minoría lo considera un sistema más justo, sino porque la mayoría es físicamente más fuerte. Pero un gobierno en el que la mayoría decide sobre todas las cuestiones no puede estar basado en la justicia, al menos no como la entienden los hombres. No podría haber un gobierno en el que no fuese la mayoría la que decidiera lo que está bien o mal, sino la conciencia. Un gobierno en que la mayoría solo decidiera en aquellas cuestiones en que sea aplicable la norma de conveniencia.
¿Debe el ciudadano someter su conciencia, aunque sea por un solo instante y en mínima medida, al legislador? ¿Para qué, entonces, todos los hombres tienen conciencia? Creo que deberíamos ser hombres primero y después súbditos. Aquí se convierte, es como Diógenes con la linterna, busco al hombre, ¿no? Esto está, o sea, ¿para qué tenemos conciencia? ¿Cómo es posible que un gobierno nos diga qué contratos tenemos que firmar con otros o cómo tenemos que relacionarnos con otros? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Esto es un texto contra la esclavitud. Creo que lo deseable no es que se cultive el respeto a la ley, sino a la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo. Esto así habla la conciencia. Se ha dicho y con mucha razón que una corporación no tiene conciencia, pero una corporación formada por hombres que sí la tienen es una corporación con conciencia. La ley no ha hecho nunca a los hombres ni una pizca más justos, y a causa del respeto que les infunde, aún los hombres mejor dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia. Y estamos hablando de cómo funciona la sociedad, agentes de la injusticia, ¿no? Incluso siendo buenas personas, pero cumpliendo con la ley, que no lo es. Una consecuencia natural y muy común del respeto excesivo a la ley es que podemos ver una fila de soldados, todos marchando en un orden admirable por colinas y valles hacia la guerra en contra de su voluntad. Sí, en contra de su conciencia y su sentido común. ¿Son realmente hombres? ¿O son polvorines móviles y fuertes en miniatura al servicio de algún mando militar sin escrúpulos? Visiten un arsenal y contemplen a un infante de marina. Eso es lo que puede hacer de un hombre el gobierno estadounidense. En eso consiguió transformarlo con sus negras artes en una mera sombra y remedio de humanidad, en un hombre en apariencia vivo y en posición de firmes, pero se diría ya enterrado bajo las armas, con todo y cortejo fúnebre. Quizás no se oía ni un tambor ni una nota fúnebre cuando a toda prisa llevamos su cadáver hacia la muralla y un soldado disparó una salva a Dios sobre la tumba en que enterramos a nuestro héroe. Bueno, decir que los marines son contra su voluntad, hoy en día son desde luego voluntarios y están muy contentos, muy orgullosos. Semper fideli, semper fi, dicen. Pero bueno, la mayoría de los hombres sirven así al Estado no como hombres, sino como máquinas, con sus cuerpos. Conforman el ejército constituido y la milicia, son los carceleros, la policía, los ayudantes del sheriff, etc. En gran parte de los casos no ejercen con libertad ni su capacidad de juicio ni su sentido moral, sino que se rebajan a la condición de la madera, de la tierra, las piedras. De hecho, no sería descabellado que se fabricaran hombres de madera que pudieran servir perfectamente al mismo propósito. Dichos individuos no infunden mayor respeto que los hombres de paja o los bultos de arcilla. Valen lo que los caballos o los perros. Ay, si supieras, todos los que van a aparecer así. Y sin embargo, se les considera normalmente buenos ciudadanos. Otros, como muchos legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al Estado fundamentalmente con sus cabezas y como rara vez hacen distinciones morales, son capaces de servir igual al diablo, sin tener intención de hacerlo, que a Dios. Unos pocos, como los héroes, los patriotas, los mártires, los reformadores, en el verdadero sentido, sirven al Estado además con sus conciencias y por ello le oponen resistencia las más de las veces, por lo cual se les suele dar un trato de enemigos. Un hombre cabal solo será útil como hombre y no se resignará a ser arcilla ni a tapar un agujero para detener el viento, sino que cuando mucho dejará esa tarea a sus cenizas. A sus cenizas. Es decir, morirá por hacerlo bien. Soy de muy alta estirpe para ser dominado, para ser en el mando un subalterno, un útil servidor o un instrumento de ningún estado soberano del mundo. Vamos a ver, Shakespeare, el Rey Juan, me apetece buscarlo en inglés para ver con... I am too high born to be propertied,
to be a secondary at control, or useful serving man and instrument to any sovereign state throughout the world. Nació demasiado highborn para servir, ¿no? Esta es la cuestión. Al que se entrega por entero a su prójimo, se le toma por un inútil y un egoísta, pero al que se entrega solo parcialmente, se le considera un benefactor y un filántropo. Entregarse por entero al prójimo significa hacer lo mejor por ellos y tratarles como fin y no como medio. El recaudador de impuestos o bien, no quiero señalar a ninguna profesión, pero hay muchos que se convierten en gente enormemente egoísta, ¿no? Señalo los funcionarios en general, por resumir. ¿Cómo conviene que se comporte hoy un hombre respecto de este gobierno estadounidense? Yo respondo que no puede asociarse a él sin perder su dignidad. No puede reconocer ni por un instante como... No puedo reconocer ni por un instante como mi gobierno esa organización política, que es al mismo tiempo el gobierno de los esclavos. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a resistirse al gobierno y negarle lealtad, cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables. Increíble. Pero casi todos consideran que la situación actual no es de ese tipo. En cambio, sí fue el caso, aseguran, en la época de la Revolución, en 1775. Se refiere a la independencia de Estados Unidos, las batallas de Lexington, cerca de donde él estaba, comienzan la guerra de independencia. La declaración de independencia es posterior. Si alguien del 76, 250 años celebramos este, si alguien me dijera que aquel fue un mal gobierno porque grabó ciertos artículos importados que llegaban a sus puertos, es decir, el té, lo más probable es que no me lo tomara muy a pecho, puesto que puedo vivir muy bien sin ellos. Toda máquina genera sus fricciones, pero lo más seguro es que el bien que produce contrarreste sus posibles males. En todo caso, sería un gran error armar un gran revuelo para evitarlo. Pero cuando resulta que las fricciones se apoderan de la máquina y la opresión y el robo están organizados, yo digo, deshagámonos de esa máquina. En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad está bajo el yugo de la esclavitud, cuando toda una nación es agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial, ha llegado el momento de que los hombres honrados se rebelen y se subleven. Lo que hace más urgente este deber es que el país así ultrajado no es el nuestro, sino que es nuestro propio ejército el invasor. Bueno, contra la esclavitud y esta injusticia. Aquí habla este Paley, autoridad reconocida en temas morales. Hablamos de mientras lo exija el interés de la sociedad entera, es decir, mientras la institución del gobierno no pueda rechazarse o sustituirse sin perjuicio público, es voluntad de Dios que se obedezca a ese gobierno. Bueno, esto es lo mismo en las vacunas del COVID, ¿no? Que había que las mascarillas, toda esta cosa totalitaria que montaron, que había que obedecerlo porque lo decía el gobierno, porque lo decía la ley. O sea, tú renuncias a tu conciencia y entonces ese es el requisito, ¿no? Entonces dejas de ser un ser humano, pasas a ser, como ha dicho Thoreau, un trozo de madera o menos que un perro realmente, ¿no? Un perro lo hace con gusto, al menos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice es Paley, ¿no? Este Paley, un hombre muy importante de su época, un gran profesor, pues es un tipo que justifica las cosas. Es un liberal también, ¿no? Si le ha arrebatado injustamente la tabla a un hombre que se ahoga, debo devolvérsela aunque me ahogue yo. Esta conducta, según Paley, no sería conveniente, pero aquel que salve así su vida la perderá. Es decir, salva el pellejo de cualquier manera, este es el fin de la vida. Bien, aquí sigue hablando de los reformistas, de los abolicionistas en Massachusetts
y de la Guerra de México. Los que se oponen a una reforma en Massachusetts no son 100.000 políticos del sur, sino 100.000 comerciantes y granjeros de aquí que sienten mayor interés por el comercio o la agricultura que por el género humano, que no están dispuestos a hacer justicia ni a los esclavos ni a México a ningún precio. Mi querella no es contra enemigos lejanos, sino contra los que cerca de casa cooperan con los que están lejos y obedecen sus órdenes, sin los cuales aquellos serían inofensivos. Bien. Que la mayoría sea tan buena como tú no es tan importante como que exista una bondad absoluta en algún sitio, para que de ese modo fermente a toda la masa. Hay miles de personas cuyas opiniones están en contra de la esclavitud y de la guerra, y que sin embargo en la práctica no hacen nada por acabar con ellas. Miles que se consideran hijas de Washington y Franklin, y se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer y no hacen nada. Miles que anteponen la cuestión del libre mercado a la de la libertad. Y que después de la cena se sientan a leer tranquilamente las listas de cotizaciones y las últimas noticias provenientes de México. Incluso se quedan dormidos sobre ellas. ¿A cuánto se cotiza hoy en día un hombre honrado y un patriota? Vacilan y se lamentan. Fíjate que patriota es quien defiende la libertad en este país. Esto es algo asombroso que bueno, que es increíble. Vacilan y se lamentan y a veces dirigen peticiones al gobierno, pero no hacen nada serio que arroje consecuencias. Esperarán con la mejor disposición a que otros remedien el mal para entonces dejar de lamentarse. Cuando mucho darán su voto fácil y sus buenos deseos a la justicia mientras pasas a su lado. Es un hombre joven, Thoreau, y está, bueno, descubriendo lo que es un padre de familia que está pensando en otras cosas. Pero lo denuncia. Por cada hombre virtuoso hay 999 que alardean de proteger la virtud, pero es más fácil tratar con el auténtico propietario de una cosa que con sus guardianes temporales. Mejor ser propietario de la virtud que simplemente cuidar de ella, ¿no? Toda votación es una especie de juego, como las damas o el backgammon, con un suave tinte moral. Un juego con lo justo y lo injusto, con las cuestiones morales y naturalmente se acompaña de apuestas. El carácter de los votantes no se pone en juego. Quizás otorgue mi voto en función de lo que considere más justo, pero no estoy implicado vitalmente en que lo justo deba prevalecer. Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría. La obligación, por tanto, nunca supera la conveniencia. Incluso votar por lo justo no es hacer nada porque se imponga, es tan solo expresar débilmente el deseo de que la justicia debería prevalecer. Un hombre sabio no dejará lo justo a merced del azar, ni deseará que triunfe gracias al poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en los actos de las masas. Cuando la mayoría vote al fin por la abolición de la esclavitud, será porque ésta le es indiferente o porque queda muy poca por abolir a través de su voto. Ellos serán entonces los únicos esclavos. Solo el voto de aquel que al votar afirma su libertad puede acelerar la abolición de la esclavitud. Qué lejos estamos en las votaciones reales, incluso de Estados Unidos hoy en día, de afirmar la libertad al votar, ¿no? Firmas la posición al otro partido, no realmente la libertad. Hablan todo el tiempo de la esclavitud, dicen que Estados Unidos es un país esclavista. Bueno, ya vemos que al poco de formarse hay muchas voces, mucha gente, la más importante, contra la esclavitud y poco después va a desaparecer. Es decir, es una farsa, es mentira que sea un país esclavista, es un país anti-esclavista que tuvo esclavitud, pero acabó con ella. Pero hoy en día, ¿por qué libertad votan? La libertad de decir que Trump es malo, o que MAGA, o que América es mala, o que la libertad de destruir el propio país, están votando por eso, o la libertad de defender unos valores tradicionales, los conservadores, que realmente no se sabe cuáles son, o bueno, o estas religiones derivadas del cristianismo. Está bien defender esa libertad, desde luego, pero ¿defienden la libertad humana esas religiones realmente? En fin,
He oído decir que va a celebrarse una convención en Baltimore o en algún otro sitio para la elección del candidato a la presidencia, eh, a la que acudirán principalmente directores de periódicos y políticos profesionales. Pero yo me pregunto, ¿qué le puede importar al hombre independiente, inteligente y respetable la decisión que tomen? Claro, no importa esto, ¿no? Realmente, qué convención. No, descubro que el hombre supuestamente respetable ya se ha apartado de su posición y desespera del país. No es en realidad su país el que tiene más razones para desesperar de él. Acepta inmediatamente a uno de los candidatos así elegidos como el único disponible, demostrando que él mismo es quien está disponible para cualquier propósito del demagogo. Su voto no tiene más valor que el de cualquier extranjero sin principios o el de cualquier nativo mercenario que pudo presentarse a ser comprado. ¿Dónde encontraremos a un hombre que sea un auténtico hombre y, como dice mi vecino, tenga un hueso en la espalda que no le permita doblegarse? Pues Henry, es muy difícil encontrar a gente así, indudablemente. Y sí, la gente vota al menos malo y bueno, podía haber sido comprado su voto. De hecho, la mayoría de esos votos lo son, ¿no? Son comprados con promesas ideológicas, son señuelos ideológicos, ¿no? Son pescados gratis, no pagan nada por ello, no dan nada por ese voto. Nuestras estadísticas están erradas, arrojan una población demasiado grande. ¿Cuántos hombres hay en este país por cada 1000 kilómetros cuadrados? Apenas uno. ¿No ofrece Estados Unidos ningún atractivo para que los hombres se sienten aquí? El estadounidense degenerado en un extraño ejemplar, un odd fellow, que puede ser identificado por el desarrollo de su sentido gregario, por la ausencia manifiesta de inteligencia y por una confianza jovial en sí mismo, cuya preocupación primera y básica al venir a este mundo se limita a que los asilos se conserven en buen estado. Un ejemplar que antes que fajarse los pantalones para mantener a las viudas y los huérfanos se ha vestido para ir a recabar fondos, en fin, alguien que solo se arriesga a vivir amparado por la póliza de la compañía de seguros que le ha prometido un entierro decente. Bueno, gente normal. Por supuesto, un hombre no tiene el deber de dedicarse a la erradicación de las injusticias, por monstruosas que éstas sean. Puede traer entre manos, como es natural, otros asuntos, pero si es su deber, al menos lavarse las manos. Y si no se va a preocupar por las injusticias, tampoco ha de concederle su apoyo en los hechos. Si he de entregarme a otros fines, primero debo, como mínimo, asegurarme de que no me estoy montando sobre los hombros de otros hombres. Ante todo, debo dejar el camino libre para que también los demás puedan realizar sus propósitos. Adviertan qué gran incoherencia se tolera. He oído decir a mis conciudadanos, me gustaría estar en la situación de que me ordenaran que reprima una insurrección de esclavos o que vaya a luchar a México. Ya veríamos si iría. Y sin embargo, esos mismos hombres, ya sea directamente con su lealtad, ya sea indirectamente a través de su dinero, han mandado de todas formas a un sustituto. Al soldado que se rehúsa a luchar en una guerra injusta, le aplauden los mismos que aceptan mantener el gobierno injusto que la libra. Le aplauden precisamente a aquellos cuyos actos de autoridad él desprecia y desdeña, como si el Estado hiciera penitencia contratando a alguien que le dé azotes a causa de sus pecados, pero que no es capaz de plantearse ni por un momento la posibilidad de dejar de pecar. Así, en nombre del orden y del gobierno civil, se nos hace rendir homenaje y alabar nuestra propia vileza. Tras el bochorno inicial por haber pecado, se impone la indiferencia. De modo que para todos los efectos lo inmoral se convierte en amoral, algo casi totalmente prescindible para el tipo de vida que llevamos. El error más craso y extendido requiere de la virtud más desinteresada para sostenerse. Los hombres nobles son los que están más expuestos a ese ligero reproche que se deriva de la virtud del patriota. Aquellos que, a pesar de desaprobar la naturaleza y las medidas de un gobierno, le son fieles y le entregan su apoyo, sin duda constituyen su más firme y consciente sostén, por tanto suelen ser el mayor obstáculo para su reforma. Hay personas que están presionando al Estado de Massachusetts para que disuelva la Unión y no admita los requerimientos del presidente. ¿Por qué no disuelven ellos mismos su unión con el Estado y se niegan a pagar impuestos al Tesoro? ¿No están en una situación semejante con respecto al Estado que el Estado con respecto a la Unión? ¿Acaso las razones que han impedido que el Estado se enfrente a la Unión no son las mismas que les han impedido a ellos enfrentarse al Estado? En Thoreau hay una historia
Hay un corazón revolucionario que quiere guerra, que quiere enfrentarse, pero hay un racionalista, sin duda, hay una mente fría que está viendo las cosas como, como se puede decir que son, ¿no? Yo puedo dejar de pagar, yo no tengo por qué pedirle al representante que deje de pagar, puedo hacerlo yo mismo, porque yo soy tan importante como el representante, como el cuerpo social, y desde luego para mí, mucho más que ellos. Quieren mi respeto, tendrán que ganárselo. ¿Cómo puede un hombre sentirse satisfecho solo por formarse una opinión y regocijarse tranquilamente porque la tiene? ¿Hay placer en ello? Si tu vecino te llegara a estafar un solo dólar, no te contentarías con saber que te ha estafado y ni siquiera con exigirle que te pague lo que te corresponde. Adoptarías en el acto medidas eficaces para que te pague hasta el último centavo y cerciorarte de que no volverá a hacerlo. La acción que surge de los principios de la percepción y ejecución de lo justo transforma las cosas y las relaciones. Es revolucionaria esencialmente y no siempre resulta compatible con lo establecido. No solo divide a los estados y a las iglesias, sino que divide también a las familias, incluso al individuo, separando su parte diabólica de la divina. Esta es la que queremos, la parte divina. Por eso existe eh, la libertad individual, esta conciencia o el propio anarquismo. Bueno, si seguís por aquí, ahora viene lo bueno. Hay leyes injustas, ¿nos resignaremos a obedecerlas o intentaremos enmendarlas y no las obedeceremos sino hasta que lo hayamos conseguido? O más bien las incumpliremos de una vez. Bajo un gobierno como el actual, las personas generalmente creen que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio será peor que la enfermedad. Pero es culpa del propio gobierno si el remedio es peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor. ¿Por qué no está más dispuesto a anticipar la reforma? ¿Por qué no tiene en consideración a su minoría sabia? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no le alienta a sus ciudadanos a que analicen sus faltas, a hacer las cosas mejor de lo que él podría hacerlo? ¿Por qué el gobierno, es decir, el Estado, porque es lo mismo en inglés de entonces, americano, ¿por qué siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y a Lutero y declara rebeldes a Washington y a Franklin? Exactamente, exactamente. Siempre hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Podría pensarse que el único delito que jamás ha contemplado el gobierno es el desconocimiento práctico y deliberado de su autoridad. Si esto no fuera el caso, ¿por qué no ha previsto un castigo concreto, proporcionado y adecuado para ello? Si un hombre sin propiedades se niega solo una vez a desembolsar 9 chelinos para el Estado, irá a la cárcel por un periodo que ninguna ley que yo conozca estipula, permaneciendo a la discreción de los que mandan en ese recinto. Pero si le roba 90 veces 9 chelinos, pronto será puesto de nueva cuenta en libertad. Si la injusticia es parte de las fricciones inevitables de la máquina del gobierno, dejemos que siga su marcha. Tal vez la fricción termine por limarse. Al fin y al cabo, la máquina se desgastará. Si la injusticia tiene sus propios resortes, poleas, cables o manivelas, quizás podamos considerar un poco más hasta qué punto el remedio sería peor que la enfermedad. Pero si es de tal naturaleza que nos exige convertirnos en agentes de la injusticia para otros, entonces yo digo, incumplamos la ley. Transformemos nuestra vida en una fricción que detenga la maquinaria. En cualquier caso, cuidemos de no convertirnos en el instrumento de la misma injusticia que condenamos. O sea, que no te hagas autónomo, vamos. Que no pagues impuestos. Que no, que si algo está mal, no lo hagas. No lo hagas. Conviértete en una fricción que detenga la maquinaria. ¿Lo vas a lograr? Importa. En cuanto a la posibilidad de utilizar los medios que el Estado ha creado para remediar el mal, no tengo conocimiento de tales medios. Toman mucho tiempo y la vida de un hombre es demasiado corta. O sea, vamos a cambiar la ley. No tengo otras muchas cosas que hacer. No vine a este mundo con la misión fundamental de convertirlo en un buen sitio para vivir, sino para vivir en él, sea bueno o sea malo. Un hombre no está obligado a hacerlo todo, solo a hacer algo, y puesto que no puede hacerlo todo, es innecesario que lo que haga sea algo injusto. No es asunto mío dirigir peticiones,
al gobierno o a los legisladores, del mismo modo que ellos no me dirigen peticiones a mí. Y si ellos no me escuchan, en todo caso, ¿qué haré entonces? Para esto el Estado no suministra ninguna vía. En su propia constitución radica el mal. Esto puede sonar demasiado severo, terco y poco conciliador, pero es tratar con la mayor amabilidad y consideración al único espíritu que lo merece o puede apreciarlo. Como el nacimiento y la muerte que convulsiona el cuerpo, se trata de un cambio para mejorar. Pues ahí lo tenemos, ¿no? No vacilo en afirmar que aquellos que se llaman a sí mismos abolicionistas deberían retirar inmediatamente su apoyo personal y económico al gobierno de Massachusetts, sin esperar a constituir una mayoría de unidad que les otorgue el derecho de prevalecer sobre los demás. Creo que basta tener a Dios de nuestro lado, sin esperar a aquello otro también. Más aún que tener a Dios de nuestro lado, ojo, cualquier hombre que esté más en lo justo que sus vecinos constituye ya de por sí una mayoría, la mayoría de uno solo. Vamos a buscar la famosa frase en el original, ya que aquí todos hablamos perfectamente inglés. I think that it is enough if they have God on their side without waiting for that other one. Moreover, any man more right than his neighbors constitutes a majority of one already. Mítica frase. I meet this American government or its representative, el gobierno del Estado, directamente y cara a cara una vez al año, no más, en la persona de su recolector de impuestos. Este es el único modo, volvemos al español, en que una persona en mi posición ha de encontrarse inevitablemente con él. Entonces dice bien claro, reconózcame. Y el modo más simple y efectivo, y este es el único posible de tratarlo, de expresar mi poca satisfacción y mi poco amor por él, es rechazarlo. Mi vecino civil, el recaudador de impuestos, es el hombre de carne y hueso con el que tengo que tratar. Después de todo, yo disputo con personas y no con papeles, y él ha elegido voluntariamente ser un agente del gobierno. ¿Cómo hará para saber cuál es exactamente su función y su cometido como funcionario del gobierno? Con esta gente, con estos funcionarios del gobierno, tienes que plantearte cómo tienes que actuar. Tienes que engañarles, tienes que despreciarles, tienes que pasar de ellos, tienes que huir. Es muy complicado, porque ellos son más poderosos que tú, seguramente. Y no puedes enfrentarte de un modo de igualdad, porque no eres otro estado distinto, sino alguien a quien ellos controlan desde que nace. ¿Cómo te enfrentas a ellos, no? Dice, ¿cómo puede pasar por alto ese sentimiento de buena vecindad, piensa el recaudador, sin que lo asalten pensamientos o palabras más rudos e impetuosos como correspondería a la acción que emprende? Estoy convencido de que si 1000 o 100 o 10 hombres a quien pudiera nombrar, si solamente 10 hombres honestos, incluso si un solo hombre honesto, como en Sodoma, en este estado de Massachusetts dejara en libertad a sus esclavos y rompiera su vínculo con el gobierno nacional, que fuera por ello encerrado en la cárcel del condado, este acto significaría la abolición de la esclavitud en América. La rebelión, la satyagraha, que tan admirable, que Gandhi admira también de Thoreau, después la lucha por la verdad, tiene efecto. Lo que importa no es qué tan pequeño sea el comienzo. Lo que se hace bien una vez, se hace para siempre. Pero no, en su lugar preferimos hablar de ello. Insistimos en que esa es nuestra misión. La Reforma cuenta con docenas de periódicos a su favor, pero no cuenta con un solo hombre. Hombre en un sentido, pues un hombre de pelo en pecho, ¿no? Uno como él, como Thoreau. Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el verdadero lugar para un hombre justo es también la prisión. El lugar apropiado hoy, el único que Massachusetts ofrece a sus espíritus más libres y menos sumisos, son sus prisiones. Se les encarcela y aparta del Estado por acción de éste, del mismo modo que ellos ya lo habían hecho guiados por sus principios.
Ahí es donde lo deben encontrar el esclavo negro fugitivo y el prisionero mexicano en libertad bajo palabra y el indio que viene a interceder por las faltas imputadas a su raza. Es allí, en ese lugar aislado, pero más libre y honorable, donde el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Es la única casa en un Estado con esclavos que el hombre libre puede habitar con honor. Si alguien sospecha que su influencia se perdería allí, que su voz dejaría de importunar al oído del Estado y que ya no sería propiamente su enemigo detrás de esas paredes, no sabe cuánto más fuerte es la verdad que el error, cuánto más elocuente y eficaz puede ser combatir la injusticia cuando se ha sufrido en carne propia. Deposita tu voto completo, no solo una papeleta, sino toda tu influencia. Una minoría es del todo impotente, ni siquiera cabe considerarlo una minoría, mientras se avenga a la voluntad de la mayoría. Por el contrario, cuando se opone con toda su fuerza, es imparable. Si las alternativas son encerrar a los justos en prisión o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no durará en elegir. Si este año 1000 ciudadanos dejaran de pagar sus impuestos, esta medida no sería ni violenta ni cruel, como sí lo sería que los paguen, ya que de este modo dan su consentimiento para que el Estado cometa actos de violencia y derrame sangre inocente. Esta es de hecho la definición de una revolución pacífica, si es que tal cosa es posible. En caso de que, como ya sucedió, el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario me pregunte, entonces, ¿qué debo hacer? Mi respuesta es la que sigue. Si de verdad quieres colaborar, renuncia al cargo. Cuando el súbdito retira su lealtad y el funcionario renuncia a su puesto, la revolución se ha conseguido. Esta es la revolución contra el Estado. No matar a nadie. No matar a nadie. Pero supongamos que hubiera derramamiento de sangre. ¿Acaso no hay también un tipo de derramamiento de sangre cuando se hiera la conciencia? Por esa herida manan la auténtica humanidad e inmortalidad del hombre. Es una hemorragia que le ocasiona la muerte sin fin. Veo esa sangre corriendo aquí mismo. Es decir, que puede llegar a verlo. Puede llegar a haber una guerra contra el Estado. Abre esa posibilidad. Si hasta ahora me he referido al encarcelamiento del objetor y no a la incautación de sus bienes, aunque ambos sirvan al mismo propósito, es porque aquellos que se mantienen en la más recta justicia, y por tanto son más peligrosos para un Estado corrompido, generalmente no han dedicado mucho tiempo a acumular riquezas. ¡Wow! Los que se mantienen en la más recta justicia generalmente no han dedicado tiempo a acumular riquezas. A ellos comparativamente el Estado les presta un magro servicio y el impuesto más bajo suele parecerles exorbitante, en especial si se ven obligados a pagarlo con el sudor de su frente. Si hubiera alguien que viviera completamente al margen del dinero, aún el Estado dudaría en reclamárselo, pero los ricos, y no se trata de hacer comparaciones odiosas, están siempre vendidos en la institución que los beneficia. En términos absolutos, la ecuación sería: a mayor riqueza, menos virtud, pues el dinero se interpone entre el hombre y sus objetivos y los obtiene para él, de modo que conseguirlos no supone desde luego ninguna gran virtud. El dinero silencia muchas preguntas que de otra manera los hombres tendrían que hacerse, reduciéndolas a una única nueva pregunta tan difícil como superflua: ¿cómo gastarlo? Así es como los principios morales se desfondan bajo sus pies. Hay una angustia por no gastar el dinero cuando tienes mucho. Eso parecida a comer comida, no sabes dónde te cabe o cuando sobra, o otro tipo de cosas, ¿no? El exceso no es bueno para el ser humano. Las oportunidades, pero además no se puede hacer inmorales. El vicio, ¿no? Las oportunidades de vivir disminuyen en proporción al aumento de lo que se ha dado en llamar medios. Lo mejor que una persona rica puede hacer a favor de su cultura es procurar llevar a cabo los planes que tenía cuando era pobre. Cristo respondía a los herodianos según su condición: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron como estaban sin saber quién era de quién, puesto que no querían saberlo. Cuando converso con el más libre de mis vecinos, ¿hay algo en contra del dinero? De Thoreau, el dinero esclaviza también, ¿eh? Está sugiriendo. Bueno, son reflexiones interesantes.
Cuando converso con el más libre de mis vecinos me doy cuenta que diga lo que diga sobre la magnitud y seriedad del problema, lo mismo que sobre su preocupación por la seguridad pública, no es capaz de prescindir del gobierno actual y teme las consecuencias que la desobediencia pudiera acarrearle a sus bienes y a sus familias. Por mi parte, pues esclavos, aunque sean poderosos, incluso aunque sean el presidente, tienen que cumplir con el Estado. Por mi parte, confieso que no me atrae la idea de que algún día tenga que depender de la protección del Estado, pero si rechazo la autoridad del Estado cuando me extiende la cuenta de los impuestos, no tardará en apoderarse de mis pertenencias y de incautar mis bienes, y nos hostigará interminablemente a mí y a mis hijos. Esto es duro. Conduce a que sea imposible para un hombre vivir con honradez y al mismo tiempo con comodidad en los asuntos materiales. Es totalmente así. Son más libres y más felices que los inmigrantes ilegales que no tienen nada que perder, que cualquiera que tiene todo que perder, tiene su vida para perder si no cumple, ¿no? No vale la pena acumular bienes. Con toda seguridad se los llevarán. Es mejor alquilar o invadir algún predio. Está la palabra squat en inglés. O sea, mejor invade un predio, un campo, cultiva una pequeña cosecha y consúmela cuanto antes. Si no te lo podrán quitar, ¿no? Se debe vivir dentro de uno mismo y sin depender más que de uno mismo, siempre listos y bien dispuestos para volver a empezar y sin involucrarse en muchas tareas. Un hombre puede enriquecerse según en Turquía si se comporta en todos los aspectos como un buen súbdito del gobierno turco. Confucio decía, si un Estado se gobierna siguiendo los dictados de la razón, la pobreza y la miseria son objetos de vergüenza. Si un Estado no se gobierna de acuerdo a la razón, las riquezas y los honores son objeto de vergüenza. No, pero claro, todos los Estados no se gobiernan de acuerdo a la razón y entonces las riquezas y los honores siempre son un objeto de vergüenza. Eh, Aunque lo contrario también será verdad. No, mientras no necesite de la protección de Massachusetts en algún lejano puerto del sur, en el que mi libertad se encuentra en peligro, o mientras me dedique únicamente a levantar aquí una granja por medios pacíficos, puedo permitirme el lujo de retirarle mi lealtad a Massachusetts, así como su derecho sobre mi vida y mis bienes. Me cuesta menos en todo sentido incurrir en la falta de desobedecer al Estado que en obedecerlo. Si hiciera esto último, sentiría que mi valía disminuye. Hay que tener en cuenta que Massachusetts todavía al día de hoy es un lugar que no tiene ayuntamientos en la mayor parte de ello, sino consejos municipales, funcionan con asambleas. O sea, es una utopía asamblearia mmm, impresionante, donde todo realmente se representa el sueño americano de una democracia completa. Tocqueville habla de ello en Democracia Americana, de ese curiosísimo funcionamiento de Massachusetts que ni en los cantones suizos. Pero esto le parece poco a Thoreau. ¿Quieren más? Hace algunos años el Estado me conminó en nombre de la Iglesia a que pagara cierta suma para el sustento del cura, cuyos servicios solía asistir mi padre. Aunque no yo, paga, se me dijo, serás encarcelado. Me negué a pagar. Desgraciadamente otra persona decidió hacerlo por mí. No entendía por qué su tía, creo, por qué el maestro de escuela tenía que contribuir con sus impuestos al mantenimiento del cura y no al revés. Además, yo no era maestro del Estado, sino que me mantenía gracias a una suscripción voluntaria. O sea, era maestro voluntario. No veía por qué la escuela carecía del derecho a recibir impuestos del Estado, mientras que la Iglesia sí lo tenía. Sin embargo, a petición de los concejales, condescendí a hacer la siguiente declaración por escrito. Por medio de la presente hago del conocimiento de todos que yo, Henry Thoreau, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad legalmente constituida a la cual no me haya unido personalmente. Pues claro que sí, la entregué al alguacil y él la conserva. El Estado, habiéndose enterado así de que no deseaba ser considerado miembro de dicha iglesia, no ha vuelto desde entonces a reclamarme aquel impuesto, aunque insistió que tenía que acogerme al requerimiento inicial por aquella sola vez. De haber sabido sus nombres, me habría desmarcado también de todas las sociedades a las que nunca me inscribí, pero no supe dónde encontrar la lista completa. Era demasiada. Desde hace 6 años no pago el impuesto de empadronamiento, del censo, supongo que se refiere. A causa de ello estuve una vez en prisión durante una noche.
el poll tax, el poll duty o poll tax, que no pagó, sí, para poder votar. Y mientras meditaba sobre el grosor de los muros de piedra de 60 a 80 centímetros, sobre la puerta de hierro y madera de 30 centímetros y las rejas de hierro entre las que se filtraba la luz, no pude menos que sentirme impresionado por la estupidez de aquella institución que me trataba como si únicamente fuera carne, sangre y huesos que encerrar. Esto es para mí lo más impresionante de la obra. Me sorprendía que alguien pudiera haber concluido que ese era precisamente el mejor uso que se podía hacer de mí y no hubiera contemplado sacar provecho de mis servicios de algún otro modo. Me parecía que aun cuando un muro de piedra me separaba de mis conciudadanos, había otro más difícil de traspasar o superar antes de que ellos pudieran ser tan libres como yo. Ni un solo instante me sentí confinado y los muros se me antojaban un gran desperdicio de piedra y cemento. Me sentía como el único ciudadano que hubiera pagado sus impuestos. Sencillamente no sabían cómo tratarme y entonces se comportaban de forma maleducada. Lo mismo en las amenazas que en las lisonjas cometían un error garrafal, pues suponían que lo que más me importaba era estar del otro lado del muro. Yo no podía sino sonreír al ver con qué cuidado me encerraban tras las rejas, siendo que mis pensamientos los seguían allá afuera sin oposición ni obstáculo, y ellos, mis pensamientos, eran en todo caso los únicos peligrosos. Seguían allá afuera esos pensamientos. Como no podían alcanzar mi alma, resolvieron castigar mi cuerpo, a la manera de esos niños que, incapacitados para ajustar cuentas con la persona que los fastidia, maltratan al perro. El Estado se me figuraba como una suerte de imbécil, con esa timidez de las mujeres solitarias que temen por sus cucharitas de plata y no saben distinguir a sus amigos de sus enemigos. Perdí todo el respeto que aún le profesaba y me compadecí de él. Esto es señorío. Le meten en la cárcel, se compadece de ellos. El Estado nunca confronta voluntariamente la conciencia intelectual o moral de un hombre, sino que se las tiene que ver con su cuerpo, con sus sentidos. No se arma de una sabiduría superior o de honradez, sino que recurre a la fuerza bruta. Yo no nací para ser forzado, seguiré mi propio camino, ya veremos quién es el más fuerte, cuál es la fuerza de la multitud. Solo pueden forzarme aquellos que obedecen una ley superior a la mía, pues me obligan a ser como ellos. Yo no escucho que las masas fuercen a los hombres a vivir de tal o cual manera. ¿Qué vida sería esa? Cuando me encuentro con que un gobierno me asalta el dinero o la vida, ¿por qué tendría que apresurarme a darle mi dinero? Puede que se halle en apuros y no sepa qué hacer. Lo siento, nada puedo hacer por él. Debe ayudarse a sí mismo, justo como hago yo. El gobierno tiene que ganarse su dinero y los políticos con ellos. Y sus funcionarios, exactamente igual que cualquier otra persona, no tienen derecho a robarle a otros. No tienen derecho. Da igual que el sistema funcione así. No tienen derecho. Es moralmente incorrecto y lo sabe todo el mundo. Y entran en una situación de injusticia flagrante. Y la única diferencia se llama voluntariedad. No vale la pena lloriquear por eso. No soy responsable del buen funcionamiento de la maquinaria de la sociedad. No soy el hijo del ingeniero. O sea, que dice, lo que advierto es que cuando una bellota cae al lado de una castaña, ninguna de las dos permanece inerte para dejarle espacio a la otra, sino que ambas obedecen sus propias leyes y germinan y crecen y florecen lo mejor que pueden, hasta que una quizás ensombrece y destruye a la otra. Si una planta no puede vivir según su naturaleza, muere. Y lo mismo ocurre con el hombre. La noche en prisión fue novedosa e interesante. Cuando entré, los prisioneros en mangas de camisa disfrutaban de una charla y del fresco de la tarde, pero el carcelero dijo: «Vamos, muchachos, es hora de cerrar». De suerte que todos se dispersaron y distinguí el sonido de sus pasos regresando al vacío de sus aposentos. El carcelero me presentó a mi compañero de celda como un tipo de primera y muy inteligente. Cuando cerraron la puerta, él me indicó dónde podía colgar mi sombrero y cómo se las arreglaba uno allí dentro. Blanqueaban las celdas una vez al mes. Esta al menos era la habitación más blanca, más sencillamente amueblada, y tal vez la más pulcra de toda la ciudad. Naturalmente quería saber de dónde venía y por qué había terminado allí. Cuando se lo hube contado, le pregunté a mi vez cómo había acabado en la cárcel, su compañero de celda. Bajo el supuesto de que se trataba de un hombre honrado, tal como está el mundo, no podía creer otra cosa.
Sucede que me acusan de haber incendiado un granero, dijo, pero yo no lo hice. Lo más probable, según puedo averiguar, es que haya buscado refugio en un granero y como estaba borracho, se quedara dormido mientras fumaba su pipa y todo prendió fuego. Tenía fama de hombre inteligente. Llevaba ya 3 meses esperando su juicio y seguramente tendría que esperar otro tanto, pero se había adaptado y estaba contento, ya que recibía alimentación gratis y consideraba que lo trataban bien. Fíjense cómo le interesan las personas a Zuro, ¿no? ¿Es un egoísta? Sí, es un solitario. Pero porque ama la condición humana y el que la ama, ama la suya y la de otros. Y esta gente además, bueno, pues se convierten automáticamente en compañeros. Al estar en la misma celda, él ocupaba una ventana, yo la otra. Me di cuenta de que si uno permanecía allí por mucho tiempo, la ocupación principal consistía en mirar por la ventana. No tardé nada en leer los panfletos que habían dejado los presos que me antecedieron. Examiné los lugares por los que se habían escapado, al punto en el que habían seguetado un barrote. También oí diversas anécdotas acerca de los ocupantes de aquella celda. Descubrí que incluso había historias y habladurías que jamás rebosaban los muros de la prisión. Se trata seguramente del edificio del pueblo en que se escriben más poemas que en ningún otro lado. Poemas que, aunque circulan en hojas, nunca llegan a publicarse. Me mostraron una larga lista de versos. Eran de unos jóvenes a los que habían atrapado en plena huida. Ellos los entonaban para vengarse. Movido por el temor de no volver a verlo nunca más, le saqué a mi compañero de celda toda la información que pude. Luego me indicó cuál era mi cama y me dejó apagar la vela. Estar tendido allí aquella noche fue como viajar a un país remoto que jamás hubiera esperado conocer. Me pareció que nunca antes había escuchado las campanadas del reloj del pueblo ni los ruidos de la noche, como corresponde a una jaula. Dormíamos con las ventanas abiertas. Era como si contemplara mi ciudad natal a la luz del medioevo y nuestro río Concord se hubiera convertido en un brazo del Rin, con visiones de caballeros y castillos desfilando ante mí. Lo que yo oía eran las voces de los antiguos burgueses en las calles. Me convertí en el espectador y oyente involuntario de todo lo que pasaba y se decía en la cocina de la posada contigua, una experiencia totalmente nueva y extraña para mí. Fue un acercamiento más íntimo a mi pueblo natal. Estaba completamente dentro de él. Nunca antes había conocido sus instituciones y puesto que es cabecera de un condado, me encontraba en una de sus instituciones más peculiares, la cárcel. No fue sino hasta entonces que empecé a comprender de verdad a sus habitantes. A la mañana siguiente nos pasaron el desayuno por una abertura de la puerta, pequeñas latas ovaladas hechas a la medida que contenían medio litro de chocolate, pan negro y una cuchara de metal. Cuando volvieron por los cacharros estuve a punto de comportarme como un novato, devolviendo el pan que me había sobrado, pero mi compañero lo agarró a tiempo y me dijo que debía guardarlo para la comida o la cena. Enseguida lo dejaron salir. Trabajaba segando heno en un campo vecino al que se dirigía todas las mañanas y del que no volvía sino hasta el mediodía, de modo que se despidió de mí diciendo que no sabía si nos volveríamos a ver. Cuando salí de prisión, gracias a que alguien intervino y pagó los impuestos, dice, una mujer con velo, probablemente María Zuró, su tía, pagó la cantidad requerida la tarde misma del arresto. Al parecer fue por negligencia del guardia que Zuró tuvo que pasar esa famosa noche en prisión. No noté que se hubieran producido grandes cambios en el exterior, como le habría sucedido al que ingresó joven y sale hecho un viejo tembloroso lleno de canas. Qué desgracia es pasar la vida ahí, ¿verdad? Y oímos hablar de ello y hemos visto tantas películas. Pero te está advirtiendo. Compórtate de este modo. Haz la desobediencia civil. Pero el gobierno civil a lo mejor te lo hace pagar. Sin embargo, un cambio importante se presentó ante mis ojos, un cambio en la ciudad, en el estado, en el país, mayor al que sería imputable el mero paso del tiempo. El estado en el que vivía se me presentaba con toda nitidez. Advertí hasta qué punto podía confiar en la gente con la que vivía como buenos vecinos o amigos, hasta qué punto su amistad era únicamente para los buenos tiempos. Summer friendship. Para el verano. Advertí que no se molestaban demasiado en hacer el bien. Como los chinos y los malayos eran de una raza distinta de la mía a causa de sus prejuicios y supersticiones. Que en lo que respecta a sus sacrificios por la humanidad,
no corren el menor riesgo, y mucho menos exponen sus bienes. Advertí que después de todo, porque somos unos cuidadores de los bienes, ¿verdad? Esta es una cosa que somos. Nos enamoramos de las propiedades, de las casas, de los campos, de los coches, y les servimos. Advertí que después de todo no eran tan nobles como suponía, sino que trataban al ladrón como éste los había tratado. Que confiaban salvar sus almas gracias a unas cuantas oraciones y a la observancia de ciertos ritos, internándose de vez en cuando por caminos rectos pero inútiles. Puede que esté juzgando a mis vecinos de modo muy severo, pero muchos de ellos no están ni siquiera conscientes de que en su propio pueblo existe una institución como la cárcel. Pues como cualquier otro pueblo, ¿no? Antes se acostumbraba en nuestra comunidad que cuando un deudor pobre salía de la cárcel, la gente lo saludaba. ¿Qué tal? Mirándolo a través de los dedos cruzados en representación de los barrotes. Mis vecinos no me recibieron de este modo. Primero se limitaron a mirarme y luego, como si hubiera vuelto de un largo viaje, se miraron unos a otros. El día anterior me habían apresado cuando iba de camino al zapatero, donde debía recoger un zapato que acababan de arreglarme. Una vez libre, procedí a terminar mi mandado y después de ponerme el zapato, me uní a un grupo de recolectores de moras que se mostraban impacientes porque les sirviera de guía. No estaba en el campo y lo conocía, ¿no? En media hora, gracias a que aparejé el caballo a toda prisa, estábamos en medio de un campo de moras, en una de nuestras colinas más altas, a 3 kilómetros de distancia, y desde allí el estado no se veía por ningún lado. ¡Qué preciosa imagen! Esta es la historia completa de Mis prisiones. Alusión a la Mie prigione de Silvio Pellico, quien permaneció cerca de 8 años en la cárcel por motivos políticos. ¿Cómo me importa ser tan buen vecino como mal súbdito? Nunca me he rehusado a pagar el impuesto de carreteras. Y en lo que respecta a la subvención de las escuelas, ahora mismo estoy contribuyendo a la educación de mis compatriotas. Con esto es un discurso hablado, ¿no? Está diciendo, mi negativa a pagar los impuestos no tiene nada que ver directamente con esa ley. Lo que deseo es negarle mi lealtad al Estado, hacerme a un lado y mantenerme al margen de manera efectiva. Aunque pudiera hacerlo, no me interesa rastrear el destino de mi dinero para comprobar que con él se compra un hombre o se invierte en un mosquete para matar a otro. El dinero es inocente. Pero sí me interesan las consecuencias de mi lealtad. A mi propia manera en silencio le declaro la guerra al Estado, aunque como suele hacerse en estos casos, todavía haré uso de él y le sacaré todo el provecho que pueda. ¿Al Estado? Si otros, por simpatía con el Estado, pagan los impuestos que yo me niego a pagar, en realidad están reafirmando lo que ya antes habían hecho por sí mismos, instigar la injusticia más allá de lo que exige el Estado. Si en cambio los pagan por un equivocado interés en la persona afectada, para preservar sus bienes o evitar que permanezcan en la cárcel, es porque no han evaluado con sensatez en qué medida sus sentimientos personales interfieren con el bien público. Esta es mi postura actual, pero en estos casos no se les puede poner demasiado en guardia a fin de evitar que sus actos se desvíen por la obstinación o el indebido respeto a la opinión de los demás. Dejemos que se den cuenta de que solo han de hacer lo que les atañe y en su debido momento. A veces me digo que esta gente es bien intencionada, pero ignorante, que obrarían mejor si supieran cómo hacerlo. ¿Por qué poner a tu vecino en la difícil situación de tratarte en contra de sus propias inclinaciones? Considero de nuevo y me convenzo de que esta no es razón suficiente para que yo los imite y tampoco para que permita que otros sufran un dolor mucho mayor o diferente tipo. A veces me digo a mí mismo, cuando millones de hombres sin odio, sin mala voluntad, sin sentimientos personales de ningún tipo, te piden apenas unas monedas y dada su constitución no existe la menor posibilidad de que alteren o retiren esa exigencia, pero de tu lado tampoco estás en condiciones de apelar a otros millones de personas, ¿por qué tendrías que exponerte a su aplastante fuerza bruta? No te resistes con esa obstinación al hambre o al frío, al viento o a las olas, más bien te sometes resignado a esas y otras adversidades. Es decir, es como la naturaleza, ¿no? El estado. Pero en la misma medida en que entiendo que no se trata simplemente de fuerza bruta, sino que en parte es una fuerza humana y además creo tener relaciones con esos millones en cuanto a personas y no como simples animales o cosas inanimadas, estoy convencido de que la apelación tiene cabida
Estás hablando a personas que hacen esto, en primer lugar, y de forma inmediata, de ellos ante su creador, y en segundo lugar, de ellos ante sí mismos. Tiene cabida en ellos ante sí mismos. Pero si deliberadamente meto la cabeza al fuego, no hay manera de que apele ni al fuego ni al creador del fuego. Y solo yo podría culparme por ello. Si me pudiera convencer a mí mismo de que tengo el mínimo derecho a sentirme satisfecho de los hombres tal como son y de tratarlos en consecuencia, y no más bien según mis expectativas y exigencias de cómo ellos y yo deberíamos ser, entonces como buen musulmán y fatalista me esforzaría con conformarme con las cosas tal como son, aduciendo de que se trata de la voluntad divina. Es poco práctico juzgar a la gente según tus expectativas. No es muy útil porque y de cómo deberían ser, porque no lo van a ser y te vas a decepcionar. Además, por encima de todo, está la diferencia entre oponerse a los hombres y a una fuerza animal o natural, pues con esta clase de oposición consigo algún efecto, mientras que no puedo esperar que cambien, como Orfeo consiguiera la naturaleza de las rocas, los árboles y las bestias. No tengo interés en pelear con ningún hombre o nación, no deseo ser demasiado puntilloso y establecer distinciones inútiles, ni presentarme como el mejor de mis conciudadanos. Bueno, lo haces y seguramente lo seas. Incluso podría decir que lo que busco es una excusa para ajustarme a las leyes de este país. Estoy plenamente dispuesto a moldarme a ellas. De hecho, siempre tengo razones para vacilar frente a mi propia postura y cada año, cuando pasa el recaudo de los impuestos, estoy en la mejor disposición de revisar las leyes y la situación de ambos gobiernos, el federal y el estatal, así como el sentir general del pueblo en busca de un pretexto para dar mi asentimiento. Hay una nota aquí, la batalla del Alcázar. Debemos querer a nuestro país como a nuestros padres, y si en algún momento nos alejamos de honrarlo con nuestro amor o nuestro esfuerzo, habremos de aceptar las consecuencias y entonces educar al alma en temas de conciencia y religión y no en el afán de poder o beneficio propio. Esto es poema George Peele, la batalla del Alcázar. Creo que el Estado podrá quitarme pronto este peso de encima y entonces ya no seré más patriota que mis vecinos. Vista desde abajo, la Constitución, con todas sus fallas, es muy buena. Las leyes y los tribunales son respetables. E incluso el gobierno federal y el de este Estado son, en muchos sentidos, admirables y excepcionales. Algo por lo que debemos estar agradecidos, tal y como tantos hombres han reconocido. Pero al elevar un poco el punto de vista, las cosas se presentan justo como les he descrito. Vistas desde un punto de vista todavía más alto, ¿quién podría decir lo que son, o si vale la pena considerarlas, o siquiera pensar en ellas? Como sea, el gobierno no me preocupa demasiado y mis pensamientos volverán a él lo menos que pueda. Son escasas las ocasiones en que me atañe directamente, aún en este mundo en que vivimos. Si un hombre piensa con libertad, sueña con libertad e imagina con libertad, difícilmente le podrá parecer verdadero aquello que no lo es. Ni los gobernantes ni los reformadores obtusos podrán intervenir de modo decisivo en su camino. Es increíble hasta dónde ha llegado hoy en día el Estado y desde luego afecta, ¿no? Afecta. Vamos a terminarlo. Bueno, es precioso todo. Léenlo en casa, pero llevamos aquí una hora y seguramente no haya nadie escuchando. Entonces, nunca me he esforzado y nunca pienso esforzarme, jamás he aprobado un esfuerzo y no tengo intención de hacerlo ahora para alterar el acuerdo original, gracias al cual los diferentes estados formaron la Unión. El defensor de la Constitución, no sé a quién se refiere. Bueno, hay que dejar como está el tema de célebres discursos de Daniel Webster, en 82 a 1752. Es un profesor de Harvard, un señor muy famoso, Daniel Webster. No ha habido en Estados Unidos ni un solo hombre con genio para legislar. Son más bien raros en la historia de la humanidad, del mundo. Hay miles de oradores, políticos y hombres elocuentes, pero hasta ahora no ha abierto la boca el orador capaz de poner sobre la mesa los problemas más acuciantes del presente. Nos encanta la elocuencia por sí misma, no por la verdad que contenga ni porque inspire cierto heroísmo. Nuestros legisladores no han aprendido aún el valor relativo que encierran para una nación el libre comercio y la libertad.
la unión y la rectitud. Carecen de genio o de talento para cuestiones en comparación mucho más sencillas, como los impuestos o las finanzas, el comercio, la industria o la agricultura. Si nos dejáramos guiar exclusivamente por la ingeniosa labia de los legisladores del Congreso, sin el contrapeso de la oportuna experiencia del pueblo y sus reclamos, Estados Unidos no tardaría en perder su rango entre las naciones, aunque tal vez no debería hacer mención de ello. El Nuevo Testamento se escribió hace 1800 años. Yo me pregunto, ¿dónde está el legislador con sabiduría y talento suficiente para aprovechar la luz que irradia sobre la ciencia de la legislación? Está pensando en la esclavitud y en abolir esto y el derecho a la guerra, que es injusto, ¿no? Contra México, me parece. El paso de una... Vamos a ver, porque este es el maravilloso párrafo final. Vamos a leerlo en español. La autoridad del gobierno, aun aquella a la que estoy dispuesto a someterme, porque gustosamente obedeceré a quienes saben y pueden hacer las cosas mejor que yo, y aun en ciertos casos, hasta aquellos que ni saben ni pueden, es todavía una autoridad muy impura. Para ser estrictamente justa, ha de contar con la aprobación y consentimiento de los gobernados. No puede ejercer más derecho sobre mi persona y propiedad que el que yo mismo le conceda. El paso de una monarquía absoluta a una limitada y de esta última a una democracia es un progreso hacia el verdadero respeto por el individuo. Incluso el filósofo chino fue lo suficientemente sabio como para entender que el individuo era la base del imperio. ¿Es la democracia tal como la conocemos el último logro asequible en materia de gobierno? ¿No podemos dar un paso más a fin de reconocer y organizar los derechos del hombre? Ningún Estado podrá jamás ser realmente libre e ilustrado sino hasta que reconozca al individuo como un poder superior e independiente del que se deriva su propio poder y autoridad y lo trate en consecuencia. Me complace imaginar un Estado que por fin sea capaz de ser justo con todos los hombres y trate a cada individuo con el debido respeto que merecen los vecinos. Más aún, que no juzgue inadecuado para su propia estabilidad que haya unas cuantas personas que vivan al margen, sin interferir, pero tampoco sin acogerse a él, cumpliendo tan solo con sus deberes de vecino y compañero. Un Estado que produjera este fruto y lo entregara tan pronto estuviera maduro, prepararía el camino para otro Estado más perfecto y glorioso aún, que yo he soñado también, pero que todavía no he atisbado por ninguna parte. Es decir, un Estado respetuoso de la vida de los otros. Aquí intercambia gobierno con Estado en esta traducción. Y bueno, ya solo por el placer vamos a leerlo en inglés, este párrafo final, para saber de qué se trata. The authority of government, even such as I am willing to submit to, for I will cheerfully obey those who know and can do better than I, and in many things even those who neither know nor can do so well, is still an impure one. To be strictly just, it must have the sanction and consent of the governed. It can have no pure right over my person and property, but what I concede to it. The progress from an absolute to a limited monarchy, from a limited monarchy to a democracy, is a progress toward a true respect for the individual. Even the Chinese philosopher was wise enough to regard the individual as the basis of the empire. Is a democracy, such as we know it, the last improvement possible in government? Is it not possible to take a step further towards recognizing and organizing the rights of man? There will never be a really free and enlightened state until the state comes to recognize the individual as a higher and independent power from which all its own power and authority are derived, and treats him accordingly. I please myself with imagining a state at last which can afford to be just to all men, and to treat the individual with respect as a neighbor, which even would not think it inconsistent with its own repose if a few were to live aloof from it, not meddling with it, nor embraced by it, who fulfill all the duties of neighbors and fellow men,
A state which bore this kind of fruit and suffered it to drop off as fast as it ripened would prepare the way for a still more perfect and glorious state, which also I have imagined but not yet anywhere seen. Es precioso, termina con una utopía, no imagino que se puede llamar así, un estado de un absoluto respeto, pero es que tenemos que vivir para eso, no por la utopía, sino por el principio. Porque si no vivimos por el principio, vivimos por el donde sopla el viento, no tenemos hogar realmente, no somos nadie. No es que no seamos cosas, es que no somos ni siquiera materia, somos átomos al viento sin sentido que se juntan, que se desjuntan y que caen. Somos como esas cosas que se quedan pegadas en los cristales, cosas que vuelan de polen. Principios son los que te van a llevar a algo y al deber de la desobediencia civil con Thoreau. Seguiremos con él en otra ocasión, con el gran Thoreau y otras de sus obras, quizás con Walden. Recordemos, mientras está publicando Un espectro recorre Europa, aquí en Estados Unidos no es un espectro, es una luz y es la libertad individual. Espero, si alguien lo ha escuchado, que le guste.